Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Bienvenidos a este espacio de difusión de la revista Ius Comitialis, editada por la Universidad Autónoma del Estado de México a través de su Facultad de Derecho. Vamos a continuar con esta serie de conversaciones con nuestros autores de la revista y en esta ocasión abordaremos varios temas que tienen una superlativa importancia, ya que están relacionados con los derechos políticos, también con el derecho electoral, con el tema de los partidos políticos, la ciudadanía y en general con la democracia, pero todo ello en Argentina, que es precisamente el ámbito territorial donde se ubican los dos artículos que hoy vamos a comentar con los autores que hoy nos acompañan. Es por eso que hoy me complace tener como invitados por una parte, al doctor Ricardo del Barco. Doctor, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Joaquín. Muchas Y gracias. No, hombre, al contrario, doctor. Y también tenemos por otro lado al maestro Agustín García Faure. Maestro, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, doctor Ordóñez. Eh, Muchas gracias por este espacio, Joaquín. No, hombre, al contrario, muchas gracias. Antes de iniciar con esta conversación que voy a tener el gusto de sostener con estos dos autores y profesores también académicos del área de la democracia y del derecho electoral, me gustaría leer una breve síntesis curricular de cada uno de ellos. Ricardo del Barco es doctor en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de Córdoba. Es profesor titular de Política y Comunicación en la Facultad de Ciencias de la Comunicación y también es profesor de Derecho Político en la Facultad de Derecho de esa misma universidad. Ha sido también constituyente de la provincia de Córdoba y también ha sido asesor de gabinete del Ministerio de Defensa de la República Argentina. Por otro lado, tenemos también a Agustín García Faure, quien es abogado egresado de la Universidad Nacional de Córdoba, cuenta con un diplomado en participación, ciudadanía y derechos humanos por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Es jefe de despacho de la Secretaría Electoral del Juzgado Federal número 1 de Córdoba. Está adscrito a la Cátedra de Derecho Procesal Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba y es colaborador también en la Facultad de Derecho de esa misma universidad en las siguientes asignaturas opcionales: Derecho a la Información y a las Telecomunicaciones, Democracia, Derecho y Humanismo y también Periodismo Cívico. Pero también debo mencionar que ambos académicos que hoy nos visitan, que hoy están con nosotros, son coautores por un lado, del artículo titulado Partidos, Ciudadanía y Democracia, una mirada desde el último medio siglo argentino, 1966 a 2017. Este artículo que fue publicado en el fascículo número 1, en el fascículo inaugural de la revista Ius Comitialis, y también son coautores del artículo titulado Los derechos políticos y las comunidades indígenas, el caso Yatama y su influencia en el sistema electoral argentino. Este último artículo publicado en el fascículo número 3 de la revista Ius Comitialis. Por lo tanto, me complace nuevamente tenerlos como invitados a estos dos académicos que son, como ustedes pueden ver, expertos en la materia y que nos han honrado con sus publicaciones, con el producto de su investigación, el cual ha sido también publicado en nuestro medio de difusión. Y para iniciar un poco con los temas, con esta temática de derecho electoral y esta temática de democracia, me gustaría iniciar un poco con el maestro Agustín García Faure y me gustaría preguntarle, maestro, en el caso del artículo relacionado con los derechos políticos y las comunidades indígenas, ¿qué decidió la Corte Interamericana en el caso Yatama? Porque, bueno, es de importancia, desde luego, para poder nosotros contextualizarnos en este tema, en esta temática, y para poder adentrarnos en la médula, ¿no? en el meollo, básicamente, del contenido de este artículo. ¿Qué fue lo que decidió la Corte Interamericana en este caso Yatama, maestro? Doctor Ordóñez. Bueno, me gustaría primero, para responder a su pregunta,
introducirnos un poco en lo que es Yatama, ¿no? Yatama es un movimiento de la costa nicaragüense, del norte, de una organización de pueblos originarios, que su nombre significa Yati Tafma Marasca Nani Alastacama, que es la organización de los pueblos de la Madre Tierra o la organización de los hijos de la Madre Tierra. Los hechos de este caso, esta organización, este movimiento, candidatos de esa organización se quisieron presentar para participar en elecciones municipales de la región, unas elecciones del 5 de noviembre del año 2000, y el Consejo Supremo Electoral de Nicaragua decide que los miembros de este movimiento no podían participar en las elecciones, ya que no habían sido nominados por uno de los canales dispuestos para participar en elecciones, que son a través de los partidos políticos. Como ustedes pueden ver, dentro de Latinoamérica los canales para ser postulado, candidato en algunas elecciones, es a través de los partidos políticos. Reconozco que en el Estado de México, a partir del 2012, ustedes tienen un sistema de candidaturas independientes. Pero no era el caso acá en el caso Yatama. Con esa decisión les quedó a los integrantes de Yatama presentar un amparo ante la Corte Suprema de Nicaragua, que también resultó desfavorable. Y comienza ahí ese pedido ante los organismos internacionales para que este movimiento pueda encontrar una tutela de esos derechos de participación. Respondiendo ahora a su pregunta, podría decirles que en esta sentencia del 23 de junio del año 2005, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sienta una base. Sienta la base para que Nicaragua y todos los estados adopten medidas para garantizar a los miembros de comunidades indígenas la participación en condiciones de igualdad en todo proceso de participación política, de acuerdo siempre a su uso y costumbres y forma de organización que tengan estas comunidades indígenas, siempre que no se contraponga a la normativa de la Convención Americana de Derechos Humanos. En este caso, se ven de alguna manera el alcance que tiene esa disposición de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, es el artículo 23, que nos menciona los derechos políticos y en el caso concreto de Yatama, esa tutela de ese derecho político, participación, de ser elegido en elecciones libres para representar a su pueblo en la gestión del Estado. Pues bueno, qué interesantes. Sí, me parece que resulta muy interesante porque precisamente la temática de la elección para pueblos originarios, también acá en México, por ejemplo, hemos tenido esa situación y ha habido una serie también de dictámenes o de criterios que han estado pronunciándose en favor de los pueblos originarios, ¿no? Y, maestro, en este sentido, considerando que desde luego la Corte, en su carácter de órgano jurisdiccional a nivel internacional, pues tiene desde luego una importancia y un peso decisivos en la conformación jurídica de un Estado, pero también considerando que la Constitución es y debe ser un documento fundamental en el cual nos debemos de basar de inicio para poder determinar muchas situaciones, sobre todo en casos de democracia o en situaciones de democracia. Maestro, en este caso yo preguntaría, ¿qué dispone la Constitución argentina sobre los pueblos originarios para también contextualizarnos con relación a esta decisión que tomó la Corte Interamericana en el caso Yatama, que bien nos contextualiza en este momento? Muy bien, Joaquín. Bueno, nuestra Constitución argentina es una constitución que ha sido reformada en el año 1994 y con esa reforma, de alguna manera, encontramos una gran reforma al sistema político y en cuanto a pueblos originarios, son reconocidos a partir de esa reforma, podemos decir que ascienden a un Estado constitucional. El artículo 75, el inciso 17 de esta Constitución, reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Si ustedes tienen la oportunidad de leer este artículo y este inciso 17,
van a encontrar diversos derechos que son reconocidos a los partidos políticos, a los pueblos originarios, y en particular se les reconoce la personería jurídica de esas comunidades, asegurando con ello su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que las afectan. Esto último que menciona, podemos relacionarlo con ese derecho estos derechos de primera generación, que son los derechos civiles y políticos, de poder participar en las actividades del sistema de todo Estado, ¿no? Es decir, que nuestra Constitución argentina hoy protege y garantiza que los pueblos originarios sean reconocidos. El Estado asegura la participación en la gestión de sus intereses. Qué interesante, resulta muy interesante, sobre todo considerando este contexto, ¿no? Del caso que se analiza en este artículo que hoy se está comentando. Y también, desde luego, tiene una importancia con relación a otro elemento de la democracia, que son los partidos políticos, ¿no? Y los partidos políticos han sido, pues desde hace muchos años, no solamente en Latinoamérica, sino también en Europa, han sido un elemento muy importante para la democracia. En este sentido, doctor Ricardo del Barco, un poco haciendo referencia al artículo de Partidos, Ciudadanía y Democracia, una mirada desde el último medio siglo argentino, hablando de los años 1966 a 2017, yo preguntaría, ¿cómo ve usted la actuación de los partidos políticos específicamente en el ámbito territorial de Argentina? ¿Cómo los ve?